vamos a hablar hoy de la lengua. Y cuando pensamos y mencionamos la lengua, rápidamente a nuestra mente viene la lengua. Pero hay muchas cosas que reflexionar desde lo que dice Santiago acerca de la lengua, más allá de este miembro físico. Es lo que ella produce, es lo que ella hace, es lo que ella destruye cuando es mal usada, sin el orden, sin el control, sin la dirección del Señor, que es lo que Santiago quiere decir. Así que vamos a ubicarnos allí, luego oramos, Santiago 3, y vamos a leer los primeros 6 versículos. Debemos leerlo para que ustedes vean que Santiago está siendo claro, enfático, pudiéramos decir duro, pero él está hablando a la iglesia. Dice, capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua, escúchese bien, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Señor Dios del cielo, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por esta palabra que nos muestras para reflexión, para corrección, para adoración, para seguir con lo que tú has hecho y dicho en nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos salir siempre edificados después de escuchar tu palabra, después de recibirla, después de ponerla en práctica, Señor. Te pedimos que bendigas a la iglesia, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, para que la honra y la gloria en ellos sea también de propagación a los que están alrededor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Santiago está haciéndonos un llamado al control de la lengua. Ese es el título. Un llamado al control de nuestra lengua. Y cuando leía, y cuando veía, y cuando reflexionaba en este pasaje, sin duda, cada uno lee, cada uno reflexiona en lo personal. Cuando un pasaje bíblico tú lo enfrentas, no pienses en otro, piensa en ti, porque es tu espejo. ¿Qué te está enseñando el Señor? ¿Qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿O acaso eso fue exclusivo para la gente hace muchos años atrás? No. Y cuando lo leía, recordé una historia de un hombre en Inglaterra que en una competencia de sabiduría bíblica, él ganó. Era fino, era rápido, era ligero, era un maestro bíblico, si usted no lo conocía bien. Y al final, él le ganó a mucha gente creyente, mucha gente seguidora de Dios, que fueron a esa competencia. Y al final, cuando le hicieron la entrevista, ¿qué piensas tú de la Biblia? Ya que has ganado, ya que has sido un hombre fino, rápido, ligero, conoce todas las historias de la Biblia. Él dijo, pues yo pienso que la Biblia está llena de un sinfín de historias sin sentido y fantasiosas. Desde afuera era un gran maestro, pero en realidad para él la Biblia era obra muerta. Para él la Biblia no tenía sentido. Aquí Santiago presenta una situación de peligro que estaba inundando la iglesia por el mal uso de la lengua como un miembro no sujeto y fuera de orden. De manera que en vez de bendecir y glorificar a Dios, Santiago estaba diciendo que no se estaba haciendo eso. Es un miembro que se jacta, es un miembro que se jacta en destruir, en menospreciar,
Santiago no se refiere a la lengua como un elemento físico solamente, sino muestra el resultado de su uso desproporcionado y sin control para destruir y maldecir. ¿Cuántas noticias hemos recibido de que un chisme, una difamación ha destruido un matrimonio? ¿Cuántas noticias hemos recibido de que un chisme, una difamación, una palabra maldicha ha destruido una familia? ¿Cuántas noticias hemos recibido de que un chisme, una difamación ha destruido iglesias enteras? Por eso Santiago habla de que ese pequeño miembro es un mundo de maldad y es capaz de destruir cosas gigantescas y no tiene control si no cedemos al control del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace Santiago para controlar nuestra lengua como miembro de nuestro cuerpo? Bueno, en primer lugar, él les hace un llamado a aquellos que se creen maestros en su propia cuenta, aquellos que se hacen maestros. Y la verdad es que hoy en el mundo, en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestros vecindarios, hay maestros bíblicos como usted no tiene idea. Hay gente que inunda los estados con mensajes bíblicos cristianos, hay gente que habla bonito, hay gente que escribe bonito, hay gente que es maestro bíblico, es un maestro bíblico el que habla. Pero debemos tener cuidado y en conexión con lo que hablamos la semana pasada, la fe sin obras es muerta. Si no se demuestra esa fe, entonces de nada sirve. Estamos hablando del orden de Dios para controlar este elementico que tenemos aquí, que destruye, que divide y que es peligroso. Santiago enfatiza la existencia de algunos falsos maestros que se habían hecho maestros por su propia cuenta. Y él dice, existen muchos, o más bien vean, no se hagan maestros muchos de vosotros porque van a recibir mayor condenación. Prefiero ser un siervo que escucha. Y él viene con la idea, desde el principio, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces los maestros de los que habla Santiago no son prontos para oír, son prontos para hablar. Y es lo que él está diciendo. Por eso la referencia principal, cuando leemos un pasaje como este, pudiéramos pensar en chisme. No, Santiago está hablando de aquellos que se estaban haciendo maestros en su propia cuenta. Y es el llamado de atención. Existen muchos que hoy en día abundan en palabras, en estados, en redes sociales, citando y enseñando textos que ni cumplen ni viven. También en expresiones, en saludos llenos de religiosidad. Dios te bendiga, amado mío. Hermanos, tengamos cuidado. Más bien en el silencio, en el testimonio, en la palabra correcta, indicada en el momento preciso, demostremos lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque Santiago mismo dice, nosotros ofendemos. Él mismo se coloca en la situación como alguien que ofende, pero se coloca para hacer el llamado de atención a aquellos que sí eran falsos maestros. No eran maestros reales, porque no estaban viviendo conforme a lo que Dios dice. Hay una cita de Spurgeon. Él dice que llegó un muchacho que era alguien fino, era alguien ligero, era alguien mentalmente una eminencia, y llega a su escuela. Spurgeon tenía una escuela de predicadores, y él le dice, yo quiero entrar en tu escuela, yo quiero ser parte de tu escuela, yo quiero estar ahí, porque en realidad a tu escuela le hace falta mi presencia. Spurgeon se quedó y dijo, wow, es brillante, es capaz, pero capaz de hacer ¿qué? Y él le dijo, mi escuela se va a echar a perder si yo permito que tú ingreses. Y él se fue decepcionado, y él se fue triste, porque él dijo, no me aceptaron en la escuela de Spurgeon. Yo quería ser un gran predicador. Y dice Spurgeon en la historia que más tarde él conoció a aquel joven y pobre muchacho siendo uno de los mejores ladrones que había en Inglaterra. Era tan brillante que su brillantez lo llevó a ser mucho más allá de lo que Dios le decía que debía ser. Cualquier maestro en la iglesia, cualquier maestro debe ser ordenado, y cuando hablamos de orden hablamos
que debe estar en el orden de Dios, pero también debe ser un maestro que controle lo que habla. También debe ser un maestro ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Segunda de Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ese es el llamado. Ejemplos, testimonios a la iglesia y a los de afuera. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo bendecimos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo somos en el Señor? Ninguno tenga en poco nuestra juventud, los que somos jóvenes aquí. ¿Cuántos son jóvenes? Somos jóvenes. No tengan en poco tu juventud aquellos que te ven. Ah, sí, hasta ahí vamos bien, somos jóvenes. Pero a la iglesia, el llamado al siervo del Señor, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y eso es el orden de Dios. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, por favor, camina así. Timoteo, avanza así. Timoteo, sé ejemplo de esta manera. Y es un llamado a nosotros en la actualidad a ser ejemplo, a caminar con el Señor, a tener cuidado de lo que hablamos, porque con una boca bendecimos y con la misma boca maldecimos. Con una boca alabamos y con la misma boca criticamos. Debemos tener cuidado. Con una boca alabamos, con una boca oramos, bendecimos, porque hemos sido bendecidos por el Señor. Si hay alguien que puede juzgar nuestra vida, es el Señor mismo. Un maestro ordenado mostrará en su condición debilidad y equivocación carnal, pero siempre va a estar dispuesto a reconocer y a corregir su conducta. Ejemplo de conducta, ejemplo de amor, ejemplo de fe, ejemplo de reverencia, ejemplo de apego al Señor, ejemplo de apego familiar, ejemplo de defensa del Señor en cada espacio, como leíamos en el Salmo hace un momento. Todo mi ser alabando su santo nombre. No espacios de vida, no departamentos, sino todo mi ser. Santiago habla de que él mismo estaba incluido y dice: el que no ofende con la boca es un varón perfecto. Es el llamado del Señor. Es el llamado del Señor a crecer en conocimiento, en gracia, en sabiduría, en verdad. Si hay algo que sea ocasión de caer a un hermano, ¿qué debemos hacer según la Escritura? No hacerlo. Pablo lo decía: si a alguien le es ocasión de caer, comer carne no lo voy a hacer. En ese contexto hablaba de esa situación. Pero en tu contexto, ¿qué cosa pudiera hacer? Pidamos al Señor para no ofender, sino más bien para ser de aquellos que van creciendo en conocimiento, en sabiduría, pero también en relación. Y no buscar la forma de decir: yo soy así y si a él no le gusta, yo voy a seguir siendo así. Eso no es correctivo, eso no es de reflexión, eso no muestra cambio, eso muestra orgullo, que era lo que estaba diciendo Santiago. Eran maestros que se jactaban en decir lo que hacían, se jactaban en mostrar obras que ellos no vivían ni cumplían. Y Santiago los está atacando duramente, si pudiéramos usar la palabra. Los está divisando para decirle: no se hagan maestros por su propia cuenta. Muestren las obras que Dios ha puesto en ustedes de manera ordenada, con el acompañamiento de la iglesia. No deberíamos hacerlo por amor a aquel que perjudicamos. Si hay algo que le ofende a alguien, no deberíamos hacerlo, porque al fin y al cabo, ¿en qué se reduce todos los mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta ahí vamos bien. Pero hay un y. ¿Qué viene después? Hay algunos que no cruzan el puente, se quedan de un lado, aman a Dios solamente, el prójimo, ¿cómo es que dicen? No ayuda. Pues hermano, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y si al prójimo le perjudica algo, de alguna manera, guiado por Dios, debemos pedir para que nos ayude. Amén.
Estamos hablando de la lengua. Hoy estamos más para escuchar que para hablar. Dios nos ayude. Pero es un llamado de atención. Es un llamado a la reflexión. Es un llamado al cuidado, a la sanidad. Porque dice que la lengua inflama y contamina todo tu cuerpo. Así la lengua inflama y contamina toda la iglesia. Así la lengua inflama y contamina toda la familia. Así la lengua inflama y contamina toda una sociedad, todo un vecindario. Y es allí donde debemos poner freno. ¿Y quién va a poner ese freno si ya Santiago dice que la lengua es indomable? Aquellos que ceden al Espíritu Santo de Dios. Entonces, es un llamado a controlar los impulsos de querer ser maestros sin orden. Y entonces es allí donde cuando querramos ser desbocados, recordar, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Recuerdan a Elías en la cueva? ¿Cómo le habló Dios a Elías en la cueva? Vino un viento recio y eso tumbó árboles, eso pasó de todo. Y él dijo, salí, y allí no estaba Dios. Después vino un torbellino, fuego, y también salió Elías, y allí no estaba Dios. Al final, Elías dice que escuchó un silbo, un silbido apacible, tal vez silencioso, y allí estaba Dios. Dios habla en el silencio también, en la tranquilidad, en el cuarto, en la soledad. Cuando estamos afligidos, no necesitamos buscar el bullicio, sino Dios está hablándonos allí, Dios está presente allí, Dios está guiándonos allí, Dios está amándonos allí, Dios está abrazándonos allí. Y debemos buscarlo en esos espacios también. Es un llamado a reconocer, segunda cosa, la destrucción desproporcionada de la lengua sin control. Es lo que está diciendo Santiago, versículo 4. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de muchas cosas. Se jacta, el orgullo es desproporcionado. Soy lo que no soy cuando uso la lengua sin control. Pretendo presentar lo que no soy. Y vean, es un fuego, dice Santiago, es un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y alguien pudiera decir, ¿y por qué está en el cuerpo? Pues la lengua ha sido inflamada por el pecado. Y así ella contamina todo el cuerpo. 2 ejemplos y una sola idea. ¿Cuáles ejemplos coloca Santiago? El de los caballos que le colocan gringolas o frenos, pero también el de los barcos gigantes que son gobernados por un pequeño timón, para decir, así de pequeña es la lengua. Pero tanto a los caballos como a los barcos pueden controlarse, pero la lengua no, si está descontrolada, sin la sujeción al Espíritu del Señor. El freno y el timón de un barco pueden ser de control tanto para el barco como para el caballo. Usted ha visto un caballo con una gríngola, con un freno, hermano, usted lo agarra y eso se queda ahí. Usted no va por ahí, usted va por aquí. Pero la lengua es indomable según lo que está diciendo Santiago. Y usted ha ido a un lugar y ha dicho, alguien le ha dicho, por favor, esto no se lo digas a nadie. Y llegas a un lugar y dices, oye, te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie. Ya ahí fuiste infiel. ¿Le ha pasado esto? Vamos a reírnos, no levante la mano, ríase. Hermano, y usted dice, hermano, me descontrolé. Prometí no decir nada. Prometí a la persona y allí estáis siendo infiel. Y allí está dándole control o descontrola la lengua. Porque alguien te prometió o te pidió como promesa que no se lo dijeras a nadie. Porque está confiando en ti. Y tú vas a otro lugar y le dices, oye, no se lo digas a nadie. Por favor, porque esto es algo secreto. Eso no debe hacerse. La lengua produce grandes volúmenes de ruido. La lengua produce estrépito. La lengua es venenosa, destructiva y espiritualmente es algo diabólico, hermano.
Hace mucho tiempo hubo un gran problema en la iglesia donde crecí. Y le digo que es diabólico porque casi la iglesia se divide por un comentario que alguien le dijo a otro y alguien pasó en una bicicleta y él medio escuchó y en ese medio escuchar se lo dijo al pastor y el pastor le dijo a la persona y hubo una reunión y yo dije, tremendo es el diablo. Y por eso debemos tener cuidado. No es trivial, es algo que debemos ponerle seriedad, porque se dividen familias, se dividen hermanos, crea división, crea destrucción. Si no ponemos el freno, si no decimos, Señor, ayúdame, si esta hermana, este hermano, esta amiga, este amigo me dijo que le confiara esto, porque en mí confía, pues yo lo voy a hacer, voy a orar por él, por ella. Si esa amiga entonces sabe que después tú se lo dijiste a la otra, eres una chismosa y eres una evangélica chismosa. O un evangélico chismoso. Y no va a confiar más en ti. No te va a dar una palabra más. Porque no eres dignos de confianza. Y cuando hablo esto es para todos, como dice Santiago. Es el que sabe controlar la lengua, es un varón perfecto, dice Santiago. Y él se coloca en ese punto. La lengua se jacta, la lengua es orgullosa. Pero en esa jactancia y orgullo, que es lo que menciona Santiago, hay una debacle producida por lo que ella dice. Y esto, ya lo he dicho, ha dividido, ha destruido, ha colocado familias en pleitos, ha colocado familias en rivalidad, iglesias, vecindarios, incluso países. Si leemos la historia, como las difamaciones, las palabras fuera de lugar han creado división. La jactancia es un punto clave en el pasaje, porque Santiago lo menciona al principio y también lo menciona en el verso 6 y 7. El orgullo le había llevado a algunos personajes a autoproclamarse maestros. Yo soy un mejor maestro que ellos. Yo hago lo que ellos no hacen. Yo cumplo lo que ellos no cumplen. Y se autoproclamaron maestros, pero sin control y sin orden. Estaban haciendo mucho ruido. Tal vez tenían mucha elocuencia, pero sin control y dirección de la iglesia. Recordemos al joven ligero. Recordemos al joven que se le acercó allí a Spurgeon. Ese joven era ligero, elocuente, pero tenía muchísimo orgullo. Y si hay algo que debe catalogar, marcar al creyente, debe ser la humildad. Humíllate ante la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Si había alguien que podía enorgullecerse de lo que sabía, era Pablo, criado a los pies de Gamaliel, segunda escuela rabínica mayor de aquel entonces. Hebreo de hebreos, criado bien. Y él decía cuando fue a los Corintios, yo voy no con sabiduría humana. Él podía enorgullecerse de lo que era, porque era un varón bien criado, bien enseñado. Pero esa enseñanza, dice él más adelante, que la colocó como basura. Títulos, referencias, muchas cosas, coronas, favores, echados de lado para decir yo soy un siervo del Señor. La lengua sin control destruye todo a su paso. Es un mundo de maldad, como dice allí el pasaje. Es un miembro que contamina todo a su alrededor. Y cuando leí esto digo, wow, contamina todo a su alrededor, sirviendo de combustible para degradar la creación de Dios. Porque cuando maldecimos, o cuando criticamos, o cuando difamamos, recuerden a Aarón y a María. Ellos, hermanitos de Moisés, dijeron, ¿y por qué Moisés está allí y no nosotros? ¿Y qué les pasó a estos personajes? Bueno, agarró a María, Aarón se salvó, le dio una lepra de la punta a la punta. Una lepra por criticar no a Moisés, sino al Dios de Moisés. Y es allí donde nosotros debemos ponernos en el lugar de Aarón y María o de Moisés.
Si criticamos, pudiéramos estar yendo contra Dios mismo, contra la palabra de Dios. Y le pudiera hablar de ejemplos. Aarón, María, Coré. ¿Han leído del pecado de los hijos de Coré? Pues léalo. Amán. ¿Recuerdan a Amán, aquel que hizo la horca para Mardoqueo? ¿Y quién terminó ahorcado allí? Él mismo. Él se hizo su propio hoyo. Y así son incontables. Y la idea y el llamado de Santiago es hacer maestros, si vamos a ser maestros, con buen orden de parte de Dios. Destruye, es como combustible que degrada la creación, menosprecia al Dios de la creación, difamando sus criaturas. Una lengua sin el control del Espíritu Santo será indomable y destructiva. Escuche esta frase: una lengua sin el control del Espíritu Santo será indomable y destructiva. Y el llamado es al control del Espíritu Santo. El llamado es a decir: Señor, fréname como gringola. Condúceme como se conduce el timón de un barco. Y es el llamado de Santiago allí cuando coloca esas dos referencias. Compara el barco y las gringolas con la indomabilidad de la lengua. Y es el llamado a Dios a decirme: contrólame, Señor, por favor. Y hay un corito que algunos han escuchado que dice: ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua. ¿Cuántos lo han escuchado? Ah, usted lo ha escuchado. Pues yo cuando coloqué el título del mensaje no recordé el corito, pero después sí lo recordé y dije: wow, mira. Sí, ayúdame, Señor. Contrólame, Señor. Guárdame, Señor. Guíame, Señor. Coloca un freno, Señor. De verdad que es triste cuando tú dices: wow, llegué aquí y dije que no iba a hacer ningún comentario, que no iba a hablar, y lo primero que hice fue hacer el comentario que dije que no iba a hacer. La lengua te llevó, te traspasó los límites. Y hay un texto que recuerdo de un querido hermano que ya no está en el Señor, está alejado. Tenía 5 años y él siempre repetía este texto que dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿El que ama qué? La lengua. ¿El que ama qué? La palabrería. El que ama la jactancia. El que ama el resultado de una lengua sin propósito, desproporcionado, va a comer los frutos de lo que eso produce, de lo que eso hace, de la destrucción. Y es allí, ¿qué está diciendo? Bueno, está en conexión con Santiago. Los reformadores, algunos querían sacar el libro de Santiago del canon, pero ahí está diciendo: la vida y la muerte están en poder de la lengua. No podemos bendecir y maldecir. No podemos de nuestra vida brotar agua dulce y amarga, que es lo que dice Santiago. No podemos ser ambiguos. Si nos equivocamos, acércate a Dios, reconoce, perdona, pide perdón. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A bendecir. Somos llamados a tener misericordia. Somos llamados al perdón, dar el perdón de lo que hemos recibido. Por último, la verdad es que no vamos a hablar mucho porque estamos hablando de la lengua. El llamado a cuidarnos, de tener un control que module la voz y la acción detrás de lo que decimos. Vamos a repetirlo. Tener un control que module la voz y la acción de lo que decimos. ¿Y cuál es ese control? Pregunta del discipulado de Nipayén, que está próximo a iniciar. ¿Cuál es ese control? El Espíritu Santo de Dios en nosotros, controlándonos, modulando lo que vamos a decir, entendiendo la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, en medio de esas. ¿Cuántos tenían ese radiecito que uno buscaba allí y le daba vuelta a la perillita para buscar? Y eso habían emisoras de todo tipo. Y te decían: busca 103.4. Y uno buscaba, a ver, no la encuentro. Pero allí estaba.
Así debemos pedir al Señor con su Espíritu Santo que sea su voz la que escuchemos y no cualquier otra estación de radio, no cualquier otra persona, no cualquier otro mensaje. Porque hoy el mundo está viviendo de la meritocracia, de los que tienen méritos, y a eso exaltan. Por eso los influencers, los youtubers son los que más ganan dinero y son los que más seguidores tienen y son los que están gobernando prácticamente el mundo. Un youtuber, un influencer puede ir y darle la mano a un presidente sin tener ningún estudio. Entonces es allí donde debemos comenzar a ver cómo se está gobernando al mundo, y mucho tiene que ver con la información, lo que se está transmitiendo, lo que se está colocando. Y nosotros debemos ser de los que transmitimos, de los que colocamos, de los que hablamos, de los que decimos, de los que predicamos la palabra del Señor. Se habla de un control que nos lleve a ser oidores activos, amadores de tiempos de silencio donde escuchemos a Dios, que nos apartemos un momento allí en el rincón de tu casa. Y alguien, un pastor, un día me dijo: tú has escuchado a Dios, su palabra, sí, pero también a reflexionar, a pensar, a meditar en Dios, a estar allí quietos, estar quietos un momento pidiendo al Señor. ¿Tienes un lugar en tu casa donde apartarte del bullicio, del trabajo, donde tú puedas decir: voy a entrar a orar, a pedir, a rogar, a clamar, a alabar al Señor? Donde repitas los coritos que cantamos aquí. Si no lo tienes, búscate un lugar, busca un espacio donde puedas clamar a ese Dios, y eso no está mal. Creo que fue, no sé si Spurgeon, uno de estos predicadores, cuando murió, fueron a revisar donde él predicaba y donde él preparaba los sermones, y encontraron una madera que tenía los dos espacios de la rodilla en madera, porque él iba y oraba allí, oraba al Señor, meditaba en el Señor, clamaba al Señor por sabiduría, pero también para que Dios lo guiara. Lentos en palabras, en la ira, no podemos bendecir. Y vamos a leer la última parte del verso, desde el verso 7. Vean: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Wow! Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Recuerden en qué se resume todos los mandamientos: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y es lo que está diciendo Santiago: con ella bendecimos a Dios, decimos gloria a Dios, Dios es el mío, Dios y yo, para donde vaya, con cualquiera. Pero con esa misma boca maldecimos al prójimo. Y él dice a los hombres, ni siquiera habla de creyentes, habla de los hombres, con ella los maldecimos. Y dice: ¿acaso no son hechos ellos a semejanza de Dios? Dice Santiago. Se habla de un control entonces de ser oidores. Pero Santiago dice: no debemos bendecir por un lado y maldecir por otro a los hombres. Y él recalca, y lo dice así como cuando alguien va a un lugar y dice: esto no debe ser así. Viene hablando duro, pero el tono es como suave. Hermano, esto no debe ser así. No bendigan y maldigan. No hablen, amen y critiquen. Recuerden que esto va para todos. Agua dulce y salada. Higuera produciendo aceitunas. ¿Usted cree eso? Cuando cava un pozo que dicen: hay agua allí. Alfredo, vamos a hacer un pozo para sacar agua. ¿Sale agua dulce o agua salada? No he escuchado que haya un pozo. Bueno, en algunos lugares donde sí el agua entra medio dulce y medio salada. Pero en el contexto de Santiago, ellos cavaban pozos de agua dulce. No cavaban pozos de agua salada. Y él está diciendo vean las expresiones que muestra: agua, fuente,
¿Qué es lo que estamos nosotros mostrando desde nuestro interior? Correrán ríos de agua viva, dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es la fuente de mi gozo? ¿Cuál es la fuente de lo que hablo? Y muestra agua y muestra higuera, frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Por sus frutos los conoceréis. Si hay que hacer algo para que nos controle, recuerde, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo de Dios? Menciónele allí, usted lo sabe: amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Qué más? Contra tales cosas no hay ley que valga. Y veamos entonces, ¿cuál es el control o cuál es ese medio que nos va a controlar? El Espíritu Santo, Dios mismo. Y a Él debemos rogar. No puede haber agua salada y dulce en nuestra fuente, en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras bendiciones. Bendiciones y maldiciones, eso no. O hay una higuera produciendo aceitunas, dice Santiago, tampoco. Una fuente está llamada a dar agua dulce y una higuera está llamada a dar higos. Guayaba, guayaba. Limones, limones. No limones produciendo uvas. Eso lo está diciendo Santiago, no debe ser. Control de Dios que permita hablar lo que debemos como Dios desea. El llamado es al control de Dios que nos permita hablar lo que debemos como Dios desea. Ese cuidado de lo que decimos nos llevará a ver resultados del lado correcto de la historia. En el caso de Aarón, María, Moisés, ¿quién estaba del lado correcto de la historia? Ayúdenme. Moisés estaba siguiendo y sirviendo a Dios. Había sido ordenado por Dios. Él era un guía de Dios. Dios lo había llamado y la gente lo había reconocido. Y él había sido puesto por Dios y había evidencia de que él estaba allí. Pero Aarón y María insistían en criticar a Dios. La rebelión de Coré y los coreanos, en la Escritura, la familia de Coré, eran levitas, es decir, eran la tapa del frasco, adoradores, y ellos comenzaron a criticar también. Ustedes saben cuál fue el destino de ellos: fueron tragados vivos por la tierra. Llegaron directamente al infierno, al Hades, sin ver nada, tragados vivos. Lea esa historia. Y por eso le digo que es de temor, es de reflexión, es de reverencia, no es de trivialidad, es de santidad, es de saber con quién estamos hablando, lo que estamos hablando, lo que decimos. El ejemplo de Amán, el ejemplo de Absalón, el ejemplo de muchos personajes que estuvieron allí del lado incorrecto de la historia. Y en todo momento estamos llamados, pero también sí hay un llamado de reconocimiento, de corrección, de búsqueda, de control, de paz en nuestra vida y de freno. Y eso, yo le digo, hermano, que si uno se coloca delante de Dios, Dios guíame, Dios contrólame, Dios frena mi lengua, ayúdame, Dios mío, Él te va a ayudar. Él nos va a ayudar. Y vamos a ser aquellos que están buscando la perfección de Dios, porque el que controla la lengua es un varón perfecto, dice Santiago. Entonces, no podemos seguir con el accionar desproporcionado y descontrolado de nuestra lengua. Pudiéramos estar en puntos donde las palabras que decimos se las lleva el viento, porque dicen: ve, y mira cómo habla. Mira las groseriotas que se le salen. Y me está hablando de Dios. Me está presentando a Dios. Me está presentando el Evangelio. ¿Y cómo yo escucho a ese ser? ¿Cómo yo escucho a esa persona? ¿Cómo yo puedo seguir? Porque estamos sirviendo al Dios del cielo. Entonces, se pudiera estar, por eso al principio les decía, hay muchísimos maestros. Hay muchísimas personas que llegan: Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, varona. Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios, wow, Dios te bendiga.
Y al final no muestran una vida de bendición de Dios. Porque he visto así, Juan, y después sueltan la Biblia, muchos que están pidiendo por ahí, van y se drogan, van y hacen una cosa. Y el que conoce del Señor sabe que esto no puede ser usado para mi crecimiento o para mi provecho. Usamos esto para salvar las almas, porque eso fue lo que el Señor nos dejó. ¿Usted puede decir amén? No para mi provecho, no para decir, Dios te bendiga, varón, dame un trabajito allí en tu casa, que yo me voy a portar bien. Te descuidan y te roban. Te descuidan y se llevan lo que está ahí. Y tú, voy a ayudar al varón, voy a ayudar a la varona, voy a ayudar al hermano, voy a ayudar a la hermana. Y a veces da miedo cuando te saludan, Dios te bendiga, hermano. Ay, Dios mío. Da miedo es por el mal testimonio desproporcionado que hay en nuestro tiempo, y nosotros debemos ser llamados desde hoy, desde cada día, desde mañana, desde pasado mañana, a crecer en conocimiento, en gracia, y a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, ya terminando, hermanos, recuerden, cuidado con el orgullo detrás de lo que decimos. Cuidado con la jactancia de creernos maestros desordenados. Más bien busquemos lugares y también relaciones donde nosotros podamos escuchar, y cuando tengamos la oportunidad decir lo que Dios quiere que digamos. Eso va a ser importante, porque no podemos ser maestros desordenados, desbocados, que decimos como una ametralladora cosas, pero cuando termina la ametralladora, entonces te quedas sin balas y te quedas sin testimonio. No das testimonio de eso que has repetido. Y siempre recordaré a Timoteo Guayma decir, nos encanta, somos expertos, somos buscadores, nos encanta ser reproductores, decía él, de las cosas que decimos, pero no de lo que hacemos. No de lo que hacemos en la casa cuando no nos están viendo aquí en la iglesia. No de las palabras que decimos cuando no nos están viendo en la iglesia. Y esa es una cosa que debemos pedir al Señor, porque Él no puede ser burlado. Decía el hermano Jorge, que Dios es, Él gritó durísimo aquí, omnisciente, pero también omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Dios está en todas partes. Si me voy arriba a los cielos, si me voy al fondo del mar, si me voy al baño, si me voy a la discoteca, si me voy aquí, si tengo allí, si tengo en mis manos algo, si voy en la moto, si voy en el carro, si va... Dios está en todas partes y Dios no puede ser burlado. Segundo, destrucción. Hermanos, no trivialicemos lo que la lengua puede hacer. Es destructivo. Es un veneno mortal. Entonces no podemos trivializarlo. Es diabólico la difamación, las palabras sin control. Debemos entonces nosotros reconocer, recapacitar y pedir el control de Dios, que nos ayude a controlar, a modular lo que decimos desde lo profundo del corazón. Tengo un problema con la lengua, lo reconozco, se me va, se me escapa, no tiene gringola, no tiene timón. Señor, ayúdame, tengo un problema allí. Pero tú dices, tengo un problema, y el problema sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y se expande, y ya tú mismo dices, no, ya no, voy a seguir haciéndolo, pues, porque ya es imparable. Dios nos libre de eso, porque al fin y al cabo, lo que Santiago, el llamado de atención que Santiago quiere hacernos es cuidado de la iglesia, porque cuando esto está escrito en Santiago, es porque estaba pasando en la iglesia, en el medio, en el lugar a quien Santiago le escribe. Es una carta argumentativa. El problema estaba, no es que Santiago escribe para ver si la pega, no, estaba el problema. Estaba la situación, estaban las consecuencias mostrándose, y Santiago está escribiendo esta carta. Amados hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor. Y vamos a recordar al Señor lo que dice. Y vamos a recordar las palabras de Pablo a Timoteo. Si hay un texto que recordar, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo
de los creyentes en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Pero también recordar, la vida y la muerte están en poder de, y el que la ama comerá de sus frutos. Y así muchos textos de los que hemos tocado hoy para llevarnos a casa y decir, Señor, aquí tenemos en la evaluación del 1 al 10, ¿cuánto tiene usted? No lo tiene que decir. ¿Cuánto tenemos del 1 al 10? Hermano, pudiéramos estar raspados, pero tenemos al Señor para mejorar. Para a partir de hoy decir, ya no quiero estar raspado, ya quiero ser confiable, ya quiero ser alguien en la que confían, que puede dar un consejo y que ese consejo prevalece en el tiempo y que nadie lo va a escuchar a oídos o de boca de otro porque tú se lo dijiste. No, ayudaste a la persona porque era necesario la privacidad, era necesaria la compañía. Y eso es lo que quiere Santiago. Santiago quiere maestros veraces, consejeros veraces, creyentes veraces, discípulos veraces. Y él mismo reconocía que necesitaba de Dios para corregir. Vamos a orar. Vamos a dedicar un minuto allí para pedir desde nuestro interior al Señor que nos ayude en nuestras situaciones. Oremos.